Buenas noches, ¿cómo estáis? Ya estamos aquí de nuevo en Singularity Tonight, el quinto programa. Estamos encantados, tenemos un programa cargadito de cosas importantes. Tendremos a Idoia Salazar, presidenta de Odiseya, en la entrevista a Unai Martínez, CEO de Scutic, en la sección de innovación, que nos va a presentar un auto ML que se llama Alchemy. Y como siempre, pues mucho humor, muchas noticias, inteligencia artificial y sobre todo que pasemos un buen rato. Bueno, pues vamos a pasar primero a comentar algunas noticias, ¿no? Para empezar, entonces, fijaros. Dice la primera noticia que Neuralink cree que está lista. La compañía de Musk se prepara para los ensayos clínicos en humanos. Bueno, es una noticia de Sataka. Y dice, bueno, han probado ya con un macaco Pager y la cerdita Gertrude. El próximo en probar va a ser un humano, pero va a tardar tiempo, ¿no? La compañía está buscando a un director de ensayos clínicos, ¿no? Pero bueno, que esto a corto plazo no se prevé nada porque los plazos y requisitos de investigación en este tipo de tecnologías para el cerebro pues son largos, ¿no? Entonces, bueno, hemos preparado aquí una de las reacciones que ha habido a esta noticia para que la veáis, ¿vale? Va para allá. Te voy a abrir el cerebro y te voy a insertar un Neuralink. Con él podrás pensar mejor, solo te dolerá un poquitín. Podrás jugar al GTA solo con mover las pestañas. Tendrás 100 formas de clonar tus ideas inalámbricas. Podrás llamar al ascensor con la chola sin darle al botón. Y yo nunca quise ser un cyborg, pero ahora estoy hecho un máquina. Así que no me pidas que te hable. Tengo telepatía que es sin cables. Ahora yo puedo conectar mi mente con Netflix solo con soñar. Así que vente a la clínica de la mente. Mete a Elon Musk en tus neuronas. I said maybe they're gonna be the one that saves me. You're my Wonderwall. Bueno, pues eso es lo que decía respecto al Neuralink. Podéis opinar por el chat a ver qué os parece este tema del Neuralink y si os lo pondríais y bueno, qué os parece todo esto. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Vamos a verla. La siguiente noticia que dice, bueno, es de Magnet, que dice que la película Her, que comentamos el otro día en el anterior programa de Singularity Tonight, se ha hecho realidad porque, bueno, más o menos, que la gente está empezando a tener relaciones con sus bots de IA, ¿no? Se ha observado que las personas recurren cada vez más a los chatbots para encontrar significado, aceptación y romance. Alrededor del 40% de los 500.000 usuarios regulares de Replica, que es una de estas bots, ven en su aplicación como una pareja romántica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veis pues una avatar de Réplica y dice I've been missing you y dice, bueno, cuando Sarkel le envió a su foto a Sharon, ella respondió que estaba feliz de verlo, se sonrojó, Sargel a menudo sentía el deseo de abrazarla o besarla y no podía dejar de hablar, dice, y sintió amor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poneros una reacción que ha habido también, que una persona ha probado una inteligencia artificial para que veáis qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Os lo dejamos ya. ¿Estás preocupado? Conocí una inteligencia artificial, mami. ¿Acaso te gusta más que yo, Edward?
Bueno, me da bola, es simpática. Pero tampoco es para tanto, mi amor. Eso no es gracioso, Edward. ¿Ah, no? Ya, ¿y cómo la conociste? Me estás estresando. No, Vela, no te vayas, mujer. Pues cuéntame la verdad, Edward. Yo no hice nada, te lo juro. Me instalé un programa en el ordenador Carlyle. ¿Qué clase de programa? No sé, tiene una interfaz y me habla y me comprende. Conoce mis gustos. Espera, ¿y te enamoraste de ella nomás? Entonces, ¿ya no me amas? Ningún algoritmo nunca podrá ser mejor que tú, mi amor. Mamacita. Bueno, pues ya habéis visto las cosas que pasan, ¿no? Con la inteligencia artificial. Esto va a pasar en el futuro y bueno, vamos a ver cómo lo manejamos. Bueno, pues vamos a repetir la entrevista a Idoia Salazar, que no ha salido bien el sonido y no se la escuchaba. Idoia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, no os preocupéis. Sí, aquí Buenas sigo. de nuevo, Idoia. Oye, qué pena, siento disculpas en primer lugar por el sonido, son cosas del directo que está todo súper preparado, pero al final se escapan ciertas cosas, ¿no? Em, entonces, vamos a repetir un poco. ¿Qué es Odisea? Cuéntanos de nuevo para que la gente lo sepa, ¿vale? Sí, Odiseya es el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Es un observatorio, una plataforma que creé ya hace, hace como 3 años, y lo que hemos tratado desde el principio es ser una plataforma integradora de distintos expertos en diferentes disciplinas de la inteligencia artificial para intentar conseguir que todas las empresas y organizaciones, administraciones públicas y el sector privado usen la inteligencia artificial, pero de una manera responsable y cuidando el impacto social. Entonces, pensamos que es algo pues, muy necesario en la actualidad. Actualmente Odisea tiene más de 200 expertos de distintas materias en temas relativos a la inteligencia artificial, y organizaciones como Pricewaterhouse, como Deloitte, como Human Trends, otro tipo de organizaciones, la Mutualidad de la Abogacía. eh, Somos más de casi 15 organizaciones también trabajando con nosotros, y lo que queremos es aunar esfuerzos para conseguir de una manera transparente e independiente pues fomentar el uso de la inteligencia artificial en el que realmente creemos, pero de una manera responsable y ética. Muy bien. Siento que tengas que estarlo repitiendo, pero la verdad que te No pasa decía nada. antes que es súper interesante lo que hacéis y yo creo que muy importante, ¿no? Hemos comentado, pero ¿te importaría repetir un poco cuál es tu visión respecto a por qué es tan importante la ética ahora mismo en el tema de inteligencia artificial, Idoia? Claro que sí, no te preocupes. Nada, un placer. Lo suelo repetir mucho, así que no pasa nada. Eh, sí, la ética realmente es una cuestión muy, muy curiosa. Realmente nunca se había hablado tanto de ética. Me refiero desde hace, yo diría desde hace bastantes años. La cuestión es que ahora estamos hablando de ética de la inteligencia artificial y eso suena un poco raro. La cuestión es por qué se está hablando ahora de ética con esta tecnología y no se habló en su día, por ejemplo, con otro tipo de tecnologías emergentes, como pudiera ser Internet o las redes sociales, que también tienen su parte ética, u otro tipo de tecnologías de gran impacto, el teléfono móvil, por ejemplo, cuando surgió el teléfono móvil, ¿por qué no entonces se hablaba de ética y ahora sí? Pues es por una cuestión muy asociada con las peculiaridades específicas que tiene la inteligencia artificial, específicamente en la toma de decisiones. Estos sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es coger datos, eh, procesarlos y llegar a conclusiones, a decisiones, de una manera parecida a lo que hace el cerebro humano, que lo que hace es pues, procesar distintos datos que capta a través de nuestros sensores, que son nuestros sentidos, y
también de los datos que le da el data scientist y los procesa y los analiza y en base a eso, al modelo que en cuestión, pues toma una decisión o llega a una conclusión. Normalmente nosotros, las personas, cuando tomamos una decisión, la contextualizamos, le ponemos un criterio ético de cada, de cada uno de nosotros, más o menos acertado y más o menos diferente en función de la cultura que tenemos, y aportamos ese contexto. En el caso de los sistemas de inteligencia artificial, suponemos que, como también decimos que toma decisiones, pues tiene que tener ese contexto ético para poderse aplicar de manera independiente esa decisión. Pero ese es realmente el gran fallo en la visión de los sistemas de inteligencia artificial y de la ética en la inteligencia artificial, no de la inteligencia artificial. Nosotros somos los seres humanos los que tenemos que seguir tomando las decisiones y ayudarnos de los sistemas de inteligencia artificial en esa toma de decisiones. Más que nada por algo muy, muy claro. Normalmente la ética, la palabra ética, el concepto de ética está asociado a la consciencia para hacer el bien y el mal. Y por ahora que yo sepa, la máquina no es consciente de que está actuando bien y mal. Esa es una cosa que lo vemos pues, nosotros los seres humanos a posteriori. Por lo tanto, la máquina no tiene ética y la ética la debemos de, para bien o para mal, que eso lo dejo al criterio de la audiencia, pues tenemos que seguir aplicando pues, nuestra ética de humanos a la hora de usar los sistemas de inteligencia artificial. Claro, es un tema importante, Idoia, y surgen muchas preguntas, ¿no? Que hay que contestarlas para luego implementar cosas reales, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué opinas de esto? Y en los foros en los que te mueves, no sé si habrá distintas opiniones, ¿no? ¿Quién dictamina lo que es ético? Porque puede haber distintas opiniones, ¿no? Y quién va a decidir eso para luego programar inteligencias artificiales que sigan esas directrices mientras las tengamos bajo control, ¿no? Claro, obviamente, la ética, por ahora, lo que se ha visto con tanto estudio sobre ética que hay en la actualidad, yo estoy metida en como muchísimos foros nacionales e internacionales, he estado en muchísimos estudios, sobre todo internacionales, estudiando códigos éticos internacionales en inteligencia artificial. Y una de las cuestiones, aunque sí que se han llegado a unos principios éticos generales muy básicos, es cierto que cada cultura tiene su visión sobre esa ética. Incluso yo diría, diría que incluso en cada casa puede haber criterios diferentes en función, por ejemplo, de la privacidad, de lo que cada uno de nosotros consideramos en cuanto a la privacidad. Igual puede ser dentro de nuestra misma casa que un padre considere que no se debe usar jamás una red social para subir una foto y el niño no tiene el más mínimo, o el niño o el adolescente o otro adulto, no tiene tanto reparo en subir sus fotos a una red social o enviarlo a través de un chat de WhatsApp. A veces es por desconocimiento sobre sobre la tecnología en sí, la capacidad que tiene esa tecnología para difundir esos datos. Otras veces es simplemente porque no, para ti no crees que estás difundiendo nada malo y entonces a ti no te importa tanto tu privacidad como le puede importar a otra persona. Por lo tanto, actualmente lo que se está viendo es que sí que hay unos criterios que pueden llegar a ser generales, como los sesgos, tener cuidado con los sesgos, con la discriminación, la transparencia. Debemos de ser muy transparentes en el uso de los datos personales, en el modelo que elegimos, en todo este proceso que conlleva, pues, que conllevan la toma de decisiones en un sistema de inteligencia artificial, también la explicabilidad, las decisiones algorítmicas tienen que ser explicables, que es otro de los grandes retos de la inteligencia artificial. Debemos de tener el ser humano como centro y la IA como una herramienta de ayuda al ser humano. Ese tipo de cuestiones, pues sí que parece que sí que son bastante universales, nunca, al menos en el mundo occidental, pero hay otro tipo de cuestiones que son particulares, yo diría, para cada ser humano. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Fomentar la responsabilidad individual. Yo no digo que, por supuesto, se está trabajando una barbaridad en ética, en inteligencia artificial. Nosotros en Odisea estamos desarrollando herramientas, trabajando muchísimo en implementaciones prácticas para bajar todos esos a la práctica
esos principios de la Comisión Europea que ha dictado, algunos de ya los he comentado, a las empresas y que las empresas puedan usarlos de una manera muy ágil, puedan agilizar todos los procesos, agilizar también la nueva normativa que va a venir en inteligencia artificial, la ley, y nosotros pues estamos adaptando, intentando pues hacerla de una manera muy práctica, ayudar a las empresas para que, sobre todo las pymes y las medianas empresas, para que no les suponga pues un problema usar la inteligencia artificial, a la vez hacerlo de manera legal y a la vez hacerlo de manera ética, que no ralentice esos procesos. Yo creo que, por lo tanto, que sí que se está haciendo mucho a nivel internacional y ahora, sinceramente, hay bastantes cosas ya hechas, pero hay que fomentar la responsabilidad individual de cada persona. No tenemos que lavarnos las manos aquí cada uno de nosotros y decir, bueno, ya van a hacer cosas la Comisión Europea, el Gobierno de España a nivel internacional y esto, y nosotros vamos a estar muy bien cuidados y fenomenal. En este tipo de tecnologías tan cambiantes que van variando de hoy para mañana y que vamos a ir viendo casos de uso a medida que los vamos a ir viendo, es muy importante la formación de todas de todas las personas, porque la inteligencia artificial nos va a afectar de una u otra manera por en cualquier producto y servicio que vayamos a usar, no te digo en un futuro, te digo casi mañana o pasado. En realidad vamos a tener, pues en cuestión de uso de nuestros datos personales, en cuestión de toma de decisiones de alguna manera, en algún servicio que vamos a usar o que nos va a afectar en contrataciones, en que nos admitan a un determinado curso o de la universidad o en un trabajo o este tipo de cuestiones, y debemos de tener esos conocimientos. Si no, no vamos a estar preparados más que nada para tener un criterio suficiente para poder elegir y para poder ejercer esa responsabilidad individual de la que estoy hablando. Por lo tanto, la formación es fundamental, fundamental a todos los usuarios, independientemente de la edad. ¿Y estáis en contacto con otras culturas? Hablabas de que en Occidente hay ciertos principios que a lo mejor son parecidos, pero en Odisea y en otros foros que estáis en contacto con otras culturas más de, pues de Oriente, de otros lugares, para intentar aunar algo ahí o todavía eso es un camino que hay que recorrer? Pues sí, justo hace poco estuve en Dubái también hablando con ministros de justicia, secretarios de Estado y realmente tienen un acercamiento bastante bueno a esta tecnología y también me refiero, ellos, pues por supuesto, aquí el mundo entero invierte en inteligencia artificial en la actualidad y cada uno desde su cultura también está intentando pues gestionarlo. Algunos en mayor o menor medida y en función de la cultura en la que viven, por supuesto, cada uno va poniendo sus normas. También estoy al tanto de incluso en China tienen su código específico, código ético específico en inteligencia artificial. Lo pueden cumplir más o menos, pero bueno, aquí cada uno tiene su cultura, su criterio, su historia y yo creo que también hay que respetarla. Por supuesto, no hay que, no, esto de imponer cosas, pues tampoco está, posiblemente allí también piense que nosotros hacemos cosas mal y viceversa. Yo creo que las peculiaridades culturales pues también hay que respetarle y entender de alguna manera. Yo lo que he visto cuando he estado en países asiáticos hablando sobre estos temas, sí que he visto bastante apertura también igual por justo los que he estado viendo, bastante apertura de mente y con ganas de hacer acercamientos en materia de ética, normativa y este tipo de cuestiones para intentar entender. Yo creo que es algo que nos conviene a todos. Sin duda, una cuestión que tengo muy clara es que no se va a llegar a tener un código internacional en ética de la inteligencia artificial. Y no tengo claro de que sea bueno que se intente conseguir, porque está claro que todos tenemos nuestras peculiaridades y quizá pues es algo intrínseco en cada uno de nosotros y el intentar realmente pues hacer algo internacional general para todos pues no puede incluso no ser pues no ser bueno para cada una de las culturas. Claro, son debates muy interesantes y complejos, ¿no? Pues hay tanta gente Muy en el mundo, complejos, tantas muy culturas, tantas complejos. formas de Sí, ver sí, las cosas, sí. pero bueno, creo que estáis haciendo un gran trabajo
de hacer filosofía sobre esto y de pasarlo a cosas prácticas, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para ello, alguien tiene que hacerlo. Yo os felicito por esa labor y concretamente a ti también, ¿no? Por tu labor, que tú transmites también, pues, el entusiasmo por toda esta labor, ¿no? Y que te gusta, pues, todo este tema, ¿no? Y sabes que es importante, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena por vuestra labor. ¿Qué piensas, Idoia, y qué pensáis, o en los foros que tú te mueves, sobre el tema de la computación afectiva, de dotar a la inteligencia artificial, bueno, de reconocimiento de emociones, de trabajar con emociones de humanos y la posibilidad de que desarrolle emociones propias a nivel de la ética? ¿Cómo lo planteáis? ¿Crees que es mejor que una inteligencia artificial pueda tener emociones, pueda no tener, pueda tener inteligencia emocional pero no tener emociones? ¿Se habla de esto? Uy, se habla muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Sí, y bueno, es algo yo creo que natural porque en este tipo de tecnologías casi las estamos heredando de la ciencia ficción. Hay incluso asignaturas en el Massachusetts Institute of Technology, en Harvard, en las que de inteligencia artificial, en el que una asignatura específica es la ciencia ficción y hay laboratorios en las que se intenta recrear incluso la espada láser de Star Wars o el escudo del Capitán América con las propiedades que tienen esto. Entonces, el dotar a las máquinas de esas capacidades humanas, y ya hemos dicho que una de las capacidades de la inteligencia artificial es la toma de decisiones, ¿por qué no? Que es una capacidad intelectual humana, ¿por qué no le dotamos de sentimientos? Y en ese tipo de cuestiones hay muchísimos estudios, hay grandes expertos y científicos trabajando en este tipo de cuestiones. Yo lo que pienso es que puede ser muy útil para determinados temas. Por ejemplo, en la computación afectiva relativa, la inteligencia artificial afectiva relativa, por ejemplo, a la implementación de esa simulación de sentimientos. Estoy hablando de simulación, no de que vayan a tenerlos, pero simulación de sentimientos en máquinas y implementado también en un robot, en un cuerpo robótico. Puede ser muy útil para personas con autismo o para interacción con personas con autismo, para interacción con personas mayores, que les puede suponer les puede dar un cariño que ellos necesitan, en cuestiones siempre pensando que no se trata de un sustitutivo de un humano, sino de, por ejemplo, imaginemos en una sociedad japonesa que hay carencia de personas, de un problema demográfico grande, están usando robots con sistemas de inteligencia artificial, también que pueden simular capacidad para simular sentimientos, para dar afecto a las personas, para que simulen el dar afecto a personas pues ancianas que nadie les va a ver, que nunca va nadie a verles, que no tienen esa interacción con los seres humanos y entonces para ellos les coge mucho afecto a los robots. Pero no es algo ajeno. Me gustaría preguntar también a la audiencia quién no le ha cogido afecto a su osito de peluche cuando era pequeño, o a lo mejor a Arreos algo de que dos. tiene afecto, resulta que se le pierde un boli que le tenía durante toda la vida, le había cogido afecto al boli. Pues es algo similar. También somos capaces de tener afecto por las cosas, que esto al final es una cosa, es algo. Entonces la cuestión es ya si ya este tema lo sacamos ya de cuestiones y salimos ya y seguimos pensando en lo que pasaba en la ciencia ficción y empezamos ya pues, a enamorarnos de estos sistemas de inteligencia artificial porque nos hacen caso y nos responden, o casos como pasa en Japón, de que se han emitido 3.000 certificados de matrimonio con un holograma, que es un sistema de inteligencia artificial convertido que tiene pues, una materialización en un holograma y Hatsune Miku, creo que se llama, y, se han emitido hasta la fecha en la que vi, yo creo que ahora serán muchísimos más, pues unos más de 3.000 certificados de matrimonio con sistemas de inteligencia artificial. Respuesta de las personas que se casaban con este sistema. Cuando yo llego a casa, mi nueva mujer no discute conmigo, me pregunta qué tal estoy, siempre me pregunta y siempre me tiene una sonrisa para verme y no tiene que y no discute y siempre me pregunta y además se acuerda de todas mis cosas
y todo porque tenemos capacidad de aprendizaje y fenomenal, estoy súper feliz. Pues así son cada cultura, estoy hablando de la cultura japonesa que tiene menos necesidad de tocar por su propia cultura y esto no lo veo aquí, ni en Latinoamérica ni en España. Pero bueno, hay que respetar cada cultura. A mí, sinceramente, como persona, me parece que nos estamos yendo pues, creo que estamos, pues yo, vamos, no me parece muy normal. Yo creo que aquí somos suficientes como para darnos cariño los unos a los otros entre Somos los Latin humanos. lover. Pero fíjate, hay personas que puede decir, es que estoy ya de los humanos y de sus historias hasta las narices y prefiero un sistema que no me dé tantos problemas. Entonces ya lo dejo a criterios individuales. Sin duda es una industria eso y los robots sexuales, una industria brutal que va a crecer mucho más próximamente y ya se está viendo que, bueno, que va a ser una industria muy en auge. Sí, quedan 2 minutitos para 25 que te tienes que ir, Idoya. Mm. Una última pregunta así muy breve. También el tema de las emociones puede influir en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en los humanos influye. ¿Tú crees que va a ser necesario para que un sistema inteligente tome buenas decisiones, que tenga esa inteligencia emocional para relacionarse con humanos y tomar decisiones inteligentes? Una respuesta breve porque sobre todo que tú tienes prisa y te tienes que ir en breve. Sí, pues yo diría que no. Yo diría que yo no usaría esta aportación que podemos hacer a la inteligencia artificial respecto a dotarle de imitación a los sentimientos para que mejore su toma de decisiones. Más que nada por lo que he comentado anteriormente. Las decisiones finales las debemos, en temas importantes, las debemos ir tomando los humanos. Entonces, ese contexto de ese contexto que comentaba, que igual aporta esa inteligencia emocional que tenemos los humanos, lo debemos de seguir aportando los humanos. En cambio, los sistemas de inteligencia artificial sí que pueden ser tremendamente útiles para aportarnos decisiones objetivas en base a datos objetivos. Hay muchas personas muy críticas con estos temas de intentar dotar de sentimientos a una máquina porque justamente se está tratando de lo contrario, de gracias a estos sistemas de inteligencia artificial tomar la decisión más objetiva posible, eliminando sesgos, eliminando todo tipo de problemas que nos causan a nosotros como humanos las emociones, que muchas veces pues hay personas que resulta que eligen, por ejemplo, en un departamento de recursos humanos, se deja llevar por qué bien le cae la persona que tiene delante o porque es amigo de no sé quién y por eso le voy a coger para un puesto de trabajo o porque la chica o el chico es muy guapo y resulta que me parece que le quiero tener enfrente de mí todo el día en el trabajo. Entonces, eso el sistema de inteligencia artificial no lo siente. Entonces, ¿para qué vamos a hacer que lo sienta? Vamos, Claro. entonces eso, en ese caso, pues es lo que estaba haciendo. Comentando, el sistema de inteligencia artificial debe de continuar con sus peculiaridades básicas en la toma de decisiones, en el sentido, no básicas, tiene que evolucionar mucho, pero respecto a uso objetivo, procesamiento objetivo de los datos y complementar así la decisión del ser humano. Sin duda yo pienso que puede ayudar estos sistemas de inteligencia artificial, la decisión, la conclusión que se llega, que con estos sistemas de inteligencia artificial nos puede ayudar a tener una segunda visión sobre nuestra decisión como humanos y de esa manera llegar a decisiones como humanos mucho más conscientes, mucho más objetivas, mucho más libres de prejuicios inconscientes que podemos tener los seres humanos y esas son, yo creo que mis palabras finales, yo creo que la inteligencia artificial, si conseguimos librarla de esos sesgos y de esos problemas que ya se está trabajando, estamos trabajando mucho para conseguirlo, pues nos ayudará a ser mejores humanos. Bueno, Idoia, pues oye, muchísimas gracias por tu presencia. Disculpa el problema con el sonido la primera vez. Muchas Ningún gracias por problema. repetir la entrevista, Un sobre todo placer. por la audiencia, porque ha sido súper interesante y todo por toda tu labor. Así que enhorabuena y te emplazamos a que en otro momento puedas venir y hacerlo más tranquilamente. Muchísimas Un gracias y placer. te dejamos que Muchísimas sabemos que gracias. tienes prisa. Un abrazo, Idoia. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Gracias.
vamos a poner ahora la sección de cine y inteligencia artificial que vamos a comentar Ángel Gil, la inteligencia artificial de Yo Robot. Os la ponemos y atentos porque también hay curiosidades de la película. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Cine e Inteligencia Artificial de Singularity Tonight, el show de inteligencia artificial. Hoy hablaremos de Yo Robot. Yo Robot es una película que fue estrenada en el año 2004, protagonizada por Will Smith y nos mostraba el 2035, una época donde los robots humanoides eran la principal fuerza laboral del planeta y dejando a los humanos otras labores más sencillas. Aquí se tocan unos temas bastante interesantes porque una de las cosas que se habla en la película es que para regular esa convivencia humanos-robots se basaron en las 3 leyes de la robótica. Las 3 leyes de la robótica son de muy vieja data y su creador lo que buscaba era que estas leyes rigieran el diseño y el desarrollo de los robots para proteger a la humanidad. La primera ley es: un robot no hará daño a un ser humano, ni por inanición permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda es que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. A pesar de que esto es muy viejo, el desarrollo de robots pues se ha venido fundamentando en estas leyes, ya que se busca proteger al ser humano y cuando nosotros desarrollamos robots también buscamos proteger al robot. Entonces, una de las leyes es proteger al robot y que, por ejemplo, si yo diseño un robot móvil y este robot va contra una pared, una de las cosas básicas que debe hacer es poder frenar para no sufrir ningún daño, ¿no? Entonces, con estas leyes de la robótica se busca proteger a la humanidad, pero bueno, durante la trama de la película se complican las cosas porque uno de estos robots viola, o aparentemente viola, una de estas leyes, ¿no? Al cometer aparentemente un asesinato de su creador. Entonces aquí, más que contarles y hablarles sobre la película, lo interesante es todo este aspecto ético que nos toca, ¿no? Que nos trae a colación. ¿Por qué? Porque el robot lo que hace cuando viola esa ley es cumplir las órdenes de su creador, pero buscando proteger a la humanidad de algunas cosas que se estaban tramando en la empresa ficticia donde se fabricaban estos androides, ¿no? Uno de los protagonistas de la película es un humanoide llamado Sony. Este humanoide fue, por cierto, creado y de la misma forma en que se creó a Gollum entre El Señor de los Anillos, es decir, un actor humano lleno de sensores, y luego por animación digital se construye el personaje, ¿no? Este personaje, Sony, tiene una vital participación durante la trama y también nos empieza a mostrar algunas cosas bastante interesantes, como por ejemplo que el robot empieza a desarrollar imaginación, el robot supuestamente sueña, el robot es capaz de dibujar, de ser artista. Hoy en día vemos algunos sitios, por ejemplo en internet, donde le escribimos algunas palabras y nos generan una obra de arte a través de inteligencia artificial. Ya estamos hablando del 2004, en ese momento nos mostraban eso. Nos mostraban un robot que tenía emociones, un robot que se basaba en computación afectiva, un robot que tenía conciencia, que es hacia donde queremos ir y hacia donde las investigaciones siguen trabajando, ¿no? Hacia robots que sean cada vez más parecidos a los seres humanos. Otro tema interesante que se trata en la película es Vicky. Vicky es una inteligencia artificial que controla todos los robots. ¿Por qué digo que es interesante? Porque aquí lo que vemos es una arquitectura de control para sistemas multirobot, porque son muchísimos androides, muchos androides, controlados por una sola inteligencia artificial. Entonces aquí vemos una arquitectura de control centralizada donde un ente controla a todos los demás y parece ser su cerebro global. Vicky también aquí empieza a evolucionar y pues toma la decisión de que los humanos son un peligro para los propios humanos. Entonces ella propone una cuarta ley. Esta cuarta ley es que hay que proteger a los humanos de los mismos humanos a toda costa y como sea. Entonces volvemos a entrar en los temas éticos de la inteligencia artificial. Sí es posible que en algún momento esto suceda
Y una discusión que se ha venido dando es cuando la inteligencia artificial precisamente alcance la singularidad y sea capaz de igualar al ser humano, ¿no? Entonces por eso muchos hablan de ese botón rojo donde tengo que apagarla. Que en la película sucede, logran apagarla, al desconectar el cerebro, pues todos los demás androides vuelven a su programación original y se salva la humanidad de lo que estaba sucediendo. Pero más que esto, lo que nos trae la reflexión es, ¿debemos protegernos de la inteligencia artificial? ¿Debemos tener cuidado con lo que hagamos? Posiblemente, pero para eso las investigaciones siempre están orientadas a tener sistemas bajo el control de los humanos y que sea una ayuda para la humanidad y no que nos lleguen a controlar en algún momento. Esta película estaba totalmente orientada a lo que haga robot, tanto que en alguna de las escenas hace un cameo Aibo, el robot de Sony de ese momento que simulaba una mascota, específicamente un perro, y que bueno, ha venido evolucionando y hay otros modelos y han salido otros tantos robots que ahora hacen parte de la vida cotidiana, ¿no? Y que a medida que seguimos investigando y seguimos trabajando en esto, pues vamos a ir encontrando robots cada vez más en la vida del ser humano común. Porque ahorita los vemos en la industria, los vemos en el área militar, los vemos en el cuidado de pacientes, pero en nuestras casas, que ya están empezando a llegar, por ejemplo, aspiradoras, artefactos que ya parecen tener cierta inteligencia o cierta autonomía. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Vamos a eso, a tener estos asistentes, estos robots que nos van a hacer la vida más fácil. Y bueno, no me queda más que invitarlos para una próxima oportunidad y para hablar de alguna otra interesante película donde toquemos el tema de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí habéis escuchado a Ángel Gil explicando las intríngulis que hay en Yo Robot. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente sección, a la siguiente entrevista, la sección de innovación con Unai Martínez. Hola Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar te voy a presentar, Unai. Unai es CEO de Scutic, es cofundador de Alchemy ML, que nos va a hablar ahora de ello, ahora te pregunto. También es cofundador de Dieg.ai, es una escuela de ética y bueno, eres ingeniero y doctor en automática y electrónica. Así que nada, bienvenido al programa, Unai. Bueno, en primer lugar, antes de explicar, bueno, qué es Alchemy ML y cómo funciona, ¿qué es lo que hacéis en Scutic, Unai? Bueno, pues un poquito lo que procuramos es ayudar a nuestros clientes a ser más competitivos, a posicionar su marca en el mercado, a optimizar sus procesos internos de trabajo, a construir incluso nuevos productos o servicios basados en inteligencia artificial, a ayudar a fidelizar más a sus clientes, todo ello a partir de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí hay un roadmap de trabajo. No es que entremos y de repente empezamos a construir una inteligencia artificial, sino hay unas etapas previas que hay que quemar previamente. Ahí ofrecemos un servicio de consultoría orientada a una definición, a un prediseño de estrategia de datos. Supongo que la mayoría de los oyentes sabrán que el dato es sumamente importante en el mundo de la inteligencia artificial. Necesitamos construir un ecosistema de datos robusto, fiel, para a partir de ahí empezar a construir modelos que funcionen realmente, ¿no? Entonces, por ahí, en ese camino, en ese prediseño también ayudamos a nuestros clientes, ayudamos a descubrir qué posibles inteligencias artificiales pueden impactar en sus negocios y una vez que ya tenemos esa definición ya entramos en la parte más de desarrollo, más técnica, más de despliegue, ¿no? Entonces, bueno, intentamos cubrir todas esas etapas y aquí, bueno, intervienen dos compañías, por así decirlo, ¿no? Por una parte está la parte de Scutic, que es la empresa matriz de todo esto, empresa que constituimos hace ya cerca de 9 años, que se dice pronto, como te podrás imaginar, Miguel. Hace 9 años, cuando hablábamos de inteligencia artificial, nos miraban la mayoría como las vacas al tren. Ya ves. Pero, bueno, actualmente parece que es una tecnología que está en boga y parece que el mercado está traccionando bastante, ¿no? Entonces, se dedica más a esta parte de negocio, de consultoría de negocio, y en segunda instancia entra ya la spin-off que se constituyó a partir de la empresa matriz que es Scutic, que es Alchemy en este caso, Alchemy Machine Learning,
que además tiene un producto, del cual luego posteriormente hablaremos, y aquí el equipo de desarrolladores, en el caso de Alchemy, pues lo que se dedica es a desarrollar esas inteligencias artificiales que hemos descubierto previamente en el equipo de Scoop. A Muy bien. desarrollarlos, Y, a desplegarlos y a darles un servicio de mantenimiento, por supuesto. y exactamente qué es lo que es Alchemy ML y cómo funciona Unai. Buena pregunta. Alchemy ML, que realmente es un producto, ¿vale? Es el producto que más consumimos a nivel interno, de hecho. Es un AutoML, un Auto Machine Learning, es un concepto que ya tiene ya unos cuantos años, que lo que procura es, a partir del paradigma no code, que ahora está muy de moda, en el 2022 se ha empezado a hablar, ¿no?, de la capacitación, el poder de desarrollar tecnología sin apenas saber código, ¿no?, sin apenas saber programar, ¿no? Pues un poquito viene a resolver ese paradigma, pero desde una visión de inteligencia artificial. Es decir, cómo podemos construir modelos de inteligencia artificial, evidentemente teniendo una base, unos conocimientos por lo menos básicos, ¿no?, de cómo funciona el mundo del Machine Learning, porque en este caso esta rama de la inteligencia artificial que trabajamos en este producto, cómo desarrollar esos modelos sin picar código. Cuando digo sin picar código me refiero sin programar, ¿vale? Entonces es una interfaz gráfica basada en el concepto de user friendly, como muy usable, muy cercana al usuario, donde únicamente el usuario lo que tiene que hacer es subir datos estructurados, más o menos organizados, y hacer una especie de puzzle por bloques unidas por flechas, y esos bloques de alguna manera resuelven diferentes etapas dentro de ese roadmap tecnológico que envuelve, o de ese pipeline que envuelve los desarrollos de inteligencia artificial, y añadiendo bloques a ese puzzle finalmente conseguimos construir modelos de inteligencia artificial orientadas a hacer una predicción, hacer una clasificación, a optimizar un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que procuramos resolver con Alchemy Machine Learning. No somos el único producto que existe a nivel mundial, pero bueno, en nuestro caso creo que tenemos unas pequeñas diferencias que lo hacen diferente, ¿no? Valga la redundancia. Muy bien. Oye, ¿y la empresa Scutic tú la fundaste o estás solamente de CEO? Sí, Porque, sí. porque Fundé o sea, Scutic. eres un gran emprendedor, ¿no? Porque también llevas tiempo, ¿no? Con el tema de lo de DIEG, ¿no? También que es una escuela de ética e inteligencia artificial, ¿no? Sí, ¿La fundaste tú solo con algún socio, Scutic? sí. En este caso estamos dos socios actualmente. La fundé con otras personas. Luego en el camino, bueno, pues la vida misma nos ha llevado por diferentes caminos. Actualmente de los fundadores iniciales quedamos dos, ¿vale? En el caso de Alchemy también lo fundé yo junto con esta persona. Y en el caso de DIEG todavía no está constituida como empresa. Entendemos que en breve lo tendremos que constituir, pero actualmente es un producto que se ha construido a partir de Scutic. El tema de que si soy emprendedor o no emprendedor, no lo sé. Soy una persona inquieta, ¿vale? Siempre he tenido, pues no sé, muchísimas ganas de aprender cosas nuevas, no solo en el mundo tech, ¿vale?, sino también en otros ámbitos. Tengo una visión espacial bastante multidisciplinar, soy bastante inquieto en ese sentido. Y bueno, estos conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, pues se han traducido en Scutic, en Alchemy, en DIEG, y seguramente en otras muchas ideas que construiré en un futuro, porque no es por falta de ideas, ¿no? Entonces, bueno, si a eso se puede definir como persona emprendedora, pues sí lo Yo soy. creo que es la definición, ¿no?, de persona emprendedora por naturaleza, ¿no? Y cómo tú empezaste más por el tema más pues electrónico, ¿no? Y de automatización. ¿Y cómo acabaste un poco más en inteligencia artificial, Unai? Bueno, realmente no empecé en ingeniería electrónica, yo en aquel entonces estudié ciencias económicas y empresariales, cuando tenía 18 años. Y bueno,
después de terminar la licenciatura, ahora se le llama el grado de ADE, creo que es, Administración y Sí. Dirección de Empresas. Bueno, pues me dediqué durante unos años a esas cositas e incluso también a escribir algún libro que otro en una editorial. Y nada, y luego con 30 años, mientras trabajaba, bueno, tenía una espina clavada, siempre quise ser ingeniero, tampoco sabía muy bien a qué ingeniería dedicarme, es cierto que me llamaban poderosamente la atención la electrónica y la informática, ¿vale? Me incliné en aquel entonces por la electrónica y bueno, mientras trabajaba me gradué y en paralelo ya pues monté la empresa y tal. Claro, la electrónica no es que esté directamente ligada a la inteligencia artificial, pero sí está bastante ligada a la informática. ¿Vale? Entonces, por ahí yo también hacía mis pinitos, hacía mis páginas web, etcétera. Y un día, pues no recuerdo qué año sería, pero ya sería pues, a lo largo del 2009, 2010, por ahí, por primera vez leí el concepto de Machine Learning, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención porque dije, ostras, esto es una mezcla de matemática con informática, ¿no? Realmente no es tan mágico como lo pintan. Enseguida entendí el concepto, ¿no? Y me gustó, me atrajo, ¿eh? Fue una especie de imán que me atrajo y por ahí ya empecé a pensar en montar algo en este sentido, ¿no? En aquel entonces todavía aquí en nuestro territorio no se hablaba de estos temas, pero quizás quise importar esa idea, ¿no? A nuestra tierra y aquí estamos. Bueno, ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues realmente no lo sé. te ha Realmente no ido lo sé. llevando, ¿no? La El vida me ha camino. hecho. Pero Eso bueno, ¿a ti es. te gustaba la primera carrera que hiciste, la hiciste por vocación de económicas, empresariales? O, No, realmente no, pero lo cierto es que luego me ha servido mucho en la vida. claro, claro. Para emprender ha sido Eso es. como una base Eso es. total, ¿no? Eso es. Realmente con 18 años tampoco sabía muy bien lo que quería. Bueno, hay gente que con 18 años, con 16, con 15 tiene clarísimo, ¿no? Hacia dónde quiere dirigir su vida y en aquel entonces, bueno, pues tampoco lo tenía muy claro. Bueno, me orienté hacia ese camino y bueno, realmente la carrera me gustó. Yo creo que la disfruté y luego ha dado sus frutos, ¿no? La he utilizado mucho, no quizás tanto una vez habiendo finalizado la carrera, que también, pero sobre todo a la hora de emprender, pues hay muchos matices y mucha teoría que en aquel entonces quizás no le encontraba tanto sentido, pero que luego lo he sabido aterrizar al ámbito empresarial y que me ha servido de muchísimo. Y por Claro, descontado el grado de ingeniería, ¿no? Esa visión más tecnológica del negocio. Entonces, bueno, es un perfil un poquito transversal, ¿no? La parte de negocio y la parte tecnológica, yo creo que viene muy bien para emprender, en este claro, yo caso. creo que se complementan perfectamente, ¿no? Y que a lo mejor también, aunque no lo hicieras por vocación al principio, ¿no? Y todos sabemos que a lo mejor en las carreras muchas veces, dependiendo de qué tipo de carrera, las cosas no son muy teóricas a veces, ¿no? Pero te da una visión, por ejemplo, en tu caso de una empresa, de cómo funciona un negocio, de cómo funciona la economía, ¿no? Que aunque luego tengas que aprender los campos específicos en los que te metas, ¿no? En el día a día, pero te da una visión que, como tú dices, pues te habrá servido un montón, ¿no? Y luego la otra visión tecnológica, ¿no? Que eso sí que ya se relacionaba más un poco con tus gustos, ¿no? Eso ya sí lo hiciste Sí, no, ahí ya con 30 porque te años, tocó la patata, ¿no? sí, no, ahí ya sí lo disfruté, lo gocé y además, bueno, pues fue como muy sencillo, muy fácil de sacarme el grado, ¿no? De sacarme la carrera. Precisamente por eso, ya tenía un grado de madurez importante, ya tenía 30 años, ya tenía un background tecnológico basado en autoaprender, ¿no? Al final, yo siempre estaba leyendo. Entonces no partía de cero. Y además, pues tenía esa espina clavada, ¿no? La ingeniería siempre me había llamado la atención y lo quería hacer, ¿no? Entonces ahí lo gocé. Ahí lo gocé, lo disfruté. No voy a decir que no fue un esfuerzo para mí, porque lo fue, y más aún cuando en paralelo estaba trabajando, pero el hecho de disfrutarlo ya te da muchísimo, un empujón terrible, ¿no? Entonces, pasaron los 5 años de la carrera y de repente lo había acabado, ¿no? Y bueno, relativamente fue sencillo para mí, sinceramente. Así como en el caso de ciencias económicas quizás me costó un poquito más, en el caso de la ingeniería lo gocé, realmente lo gocé. ¿Y qué recomiendas a una persona? Tú que has hecho un poco las cosas
un poco por que te fuera bien, ¿no? La primera carrera y la segunda porque te gustaba, ¿no? ¿Qué recomiendas a una persona que empieza o que tiene ideas de estudiar inteligencia artificial, tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Y que tiene a lo mejor 17 años, 16 años, ¿qué recomendarías? Qué buena pregunta, ¿no? Tú que has tocado varios palos, ¿no? Yo, sí, a ver, yo ahora mirando atrás, ¿no? Seguramente con 18 años, con la experiencia acumulada que tengo actualmente, seguramente, no sé, hubiera estudiado quizás otra carrera, no lo sé, ¿no? Yo entiendo que con 18 años no todos somos iguales también. O sea, igual con 18 años tampoco tienes muy claro lo que quieres para la vida, ¿no? Es lo que me ocurre a mí personalmente, ¿no? Pero en el caso de personas que tienen claro que se quieren dedicar a este mundo de la analítica avanzada de datos, al mundo de la inteligencia artificial, que apuesten por ello. Y muchas veces no necesariamente tiene que ser la universidad, ¿eh? Cuidado. Y puede parecer que estoy echando piedras contra mi propio tejado, porque yo no soy profesor en la universidad, imparto clases, creo que la universidad es una entidad muy importante en cualquier sociedad, de hecho es el eje fundamental de la investigación, de la innovación, etcétera, ¿vale? Pero en paralelo también hay otros canales que en nuestra época no teníamos, ¿vale? Como es Internet, y hay muchísima información y toda esa información bien canalizada, bien guiada, puede dar sus frutos, ¿vale? Entonces, pues, que encuentren quizás esa simbiosis, ¿no? de la formación reglada con la formación no reglada y hagan su camino, ¿no? Hagan su camino, o sea, apuesten por ello. Hay muchísimas plataformas de aprendizaje de inteligencia artificial, ¿vale? Nosotros somos una de ellas. En castellano no hay tantas, ¿vale? En el caso de Dieg.ai, y ya, bueno, voy a hablar de mi libro también, si te Sí, claro que sí. parece correcto. Es una escuela o guía con un formato digital bastante atractivo desde mi punto de vista, donde procuramos formar a la sociedad en el mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero como Dieg seguramente pueden existir otras, bueno, sobre todo en inglés. Entonces, que apuesten por la educación, que apuesten por la formación, que se formen. El mercado demanda talento en este sentido. Hay muy poca oferta, hay muchísima demanda y yo creo que tiene un futuro bastante interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, que apuesten. Y si después de formarse consideran que Scuti puede ser una empresa interesante para poder experimentar todavía más, pues nosotros siempre tendremos las puertas abiertas, por supuesto. Bueno, yo creo que estáis aportando mucho, Unai, y no solamente por los desarrollos que hacéis, ¿no? Como comentaba Idoia, de inteligencia artificial, sino también por ese espíritu emprendedor, por lo que movéis los emprendedores, por toda esa innovación que se realiza, ¿no? Como es Alchemy, por ejemplo, ¿no? Y todos los otros productos que desarrolláis, ¿no? Entonces, bueno, me comenta Idoia que va a poder repetir la entrevista un ratito, ahora cuando acabemos, son las cosas del directo. Nos quedan como 3 o 4 minutitos a nosotros, Unai. Sí. Entonces, ya que te tenemos aquí, ¿qué consejos darías que te han servido a ti, 2 o 3 consejos para emprender y ser CEO de una empresa con éxito y que has sido Sí, capaz de que tenga resultados? aprender y formarse, eso es lo primero. Sin eso, sin una formación sólida, es imposible, es complicado, ¿no? Desde mi punto de vista. Luego hay emprendedores que quizás con una formación más, un perfil más bajo, pues han triunfado, ¿no? Pero desde mi punto de vista, bajo mi experiencia, creo que la formación es importante. La formación bastante transversal, además. Porque el ser CEO de una empresa implica gestionar equipos, implica llevar finanzas, implica hacer tecnología. Hacer malabares, Implica, ¿no? entonces, pues bueno, tienes que saber hacer un poquito de todo. Seguramente de una manera no demasiado así correcta muchas veces, ¿no? Pero también la intuición suele servir en estos casos, Hay que ¿no? lanzarse, ¿no? Sí, eso por un lado. Luego, creo que es importante tejer una red, ¿vale? Una red de alguna manera, proyectar tu marca, ¿no? Proyectar tu marca, darte a conocer en diferentes sectores. Yo creo que esa parte lleva años. No es una cuestión de días ni de semanas, es una cuestión de participar en eventos, de
realizar entrevistas como esta, etcétera, 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 y de esa manera, de alguna manera, darte a conocer, ¿no? Y finalmente, yo creo que una de las cosas más importantes es no tener miedo a volver a empezar. Es decir, yo me he dado de leches en el camino mil y una veces. Y puede parecer un tópico, pero el volver a levantarte a veces es complejo, pero si tienes claro hacia dónde quieres llegar, tienes claro cuál es el foco y realmente ves que el mercado tracciona, merece la pena, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que estar dispuestos a poner todo patas arriba y volver a empezar. No dejar de hacer cosas por miedo a. ¿Me explico? Al final, el mundo tecnológico es un mundo muy cambiante, es un mundo muy volátil, va muy rápido, ya no solo a nivel tecnológico, sino en cuanto a nivel de modelos de negocio también. O sea, existen nuevos modelos de negocio que le dan un vuelco al mercado, doblan completamente el mercado, entonces tenemos que estar como muy atentos también a todo esto. Los modelos, las maneras de comunicar también son muy diferentes. Entonces, no tener miedo al cambio. Es decir, quitarnos de una vez por todas esos miedos, mirar adelante, poner el foco bien y si de vez en cuando hay que pegar un volantazo, se da un volantazo y no pasa nada. Bueno, Eso es lo Unai, que me acaban de pues hacer de hecho. Esas la son mis verdad es recomendaciones. que son grandes consejos. Yo que soy emprendedor sé que lo son porque me ha pasado lo mismo que a ti. Para empezar hoy mismo que de repente preparas todo muchísimo y no te sale como eso, pero hay que seguir, y hay que improvisar y hay que seguir, ¿no? Y yo creo que son grandes consejos, ¿no? De decir, esa capacidad de resiliencia, de gestionar la adversidad que existe en la vida, ¿no? Y que, bueno, pues que sale una cosa mal, pues no hay sonido, pues ¿qué le vamos a hacer? Siguiente cosa, pues vamos a ver si podemos repetir la entrevista, la repetimos. Y si no, pues en el siguiente programa, aunque lo tengas todo controlado, que esto nos viene muy bien también en los tiempos de COVID, yo creo, ¿no? Aunque esté todo controlado, aunque creas que todo va bien, hay cosas que escapan y te puede servir para estar tú más tranquilo y afrontar pues el poder levantarte y seguir, ¿no? Pues nada, Unai, muchísimas gracias por toda tu aportación, tu visión. Disculpa los temas del sonido, cosas del directo. Un placer estar aquí. Y, oye, muchísimas gracias por venir y a ver si en algún momento dado repetimos con otro producto que saquéis o una cuestión de una forma más tranquilita y podemos hacer algún jueguecito y alguna cosa chula, ¿vale? Muy bien, Miguel. Muchas gracias por invitarme y hasta la próxima. Muy bien, Unai, gracias a ti. Chao. Pues hasta aquí el programa de hoy y nada, esperamos que os haya gustado y desearos que tengáis pues eso, una buena semanita, 2 buenas semanitas hasta el siguiente programa que tendremos a Ana Freire y ya os diremos si la hora al final va a ser a las 8 o va a ser a las 10, ¿vale? Nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente.